Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. La próxima ponencia será impartida por la enfermera especialista en adulto en estado crítico, Beatriz García Alcantar, quien nos trae el tema Intervenciones de enfermería en el paciente con crisis epilépticas. Un aplauso, por favor. Bueno, pues primero agradecer al comité organizador por la oportunidad de compartir con ustedes esta ponencia o esta presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las intervenciones de enfermería en el paciente con crisis epiléptica. Bueno, unos problemas técnicos. Bueno, y pues a manera de introducción, sabemos que la epilepsia se va a componer de un conjunto heterogéneo de enfermedades con una elevada prevalencia y repercusión sociosanitaria. Es una enfermedad que aparte de la alta incidencia que presenta a nivel mundial y bueno, hablando de México también a nivel de nuestro país, es una enfermedad que se pudiese considerar catastrófica porque requiere mucho coste, tiene mucho efecto económico sobre la persona que la padece y sobre su entorno familiar, siendo una de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente. La OMS señala que la epilepsia es la segunda enfermedad neurológica en años de vida potencialmente perdidos o vividos con discapacidad, es decir, las personas presentan pues discapacidad y esto obviamente influye en la calidad de vida de la persona. Antes de entrar propiamente a todo lo que compete a las intervenciones de enfermería, pues sí es importante algunas definiciones operacionales. Y primero, ¿qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es una enfermedad como tal, que se va a caracterizar por la predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y esta se va a acompañar de consecuencias neurobiológicas graves, cognitivas, psicológicas y sobre todo sociales. Como les comentaba, la epilepsia como tal, al ser una enfermedad que puede llegar a ser muy discapacitante, tiene repercusiones sociales en la persona que los padece. Entonces, ¿cómo podemos definir la epilepsia? Como una enfermedad que se presenta cuando la persona padece o presenta al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, con un tiempo de mayor de 24 horas de diferencia. Cuando hablamos de crisis no provocadas, estamos hablando de que estas no tienen un detonante, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas o algún componente infeccioso o algún componente, por ejemplo, metabólico. Porque, por ejemplo, hay crisis o las crisis epilépticas como tal que no son epilepsia, pero que son una crisis, muchas veces tienen un componente metabólico que puede ser transitorio. La persona presenta una crisis, pero posterior a que se corrige esa causa, la persona pues ya no vuelve a presentar crisis. Eso no es epilepsia. Epilepsia es cuando la persona presenta al menos 2 crisis no provocadas. ¿Qué más? Cuando presenta una crisis no provocada, más la probabilidad de presentar nuevas crisis en los siguientes 10 años. Imagínense, una persona que a lo mejor presentó de primera instancia una crisis epiléptica no provocada, es decir, no tiene algún factor que lo desencadene y que durante los próximos 10 años puede volver a presentar otra crisis. Eso es epilepsia. Y cuando tenemos un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica? Es la aparición transitoria, ¿vale? Esta es la diferencia, es la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva y simultánea del cerebro, ¿vale? Entonces hay que diferenciar, la crisis epiléptica la puede llegar a presentar cualquier persona, pero eso no quiere decir que tenga epilepsia. Puede haber muchísimos detonantes para que la persona llegue a presentar una crisis, pero eso no lo convierte en una persona con enfermedad de epilepsia. Ahora, ¿qué es un síndrome epiléptico? Pues es un grupo característico de manifestaciones clínicas y que se van a evidenciar a través de estudios como el electroencefalograma, es decir, también tenemos una imagen que avala la presencia de un síndrome epiléptico. Usualmente van a ser respaldadas por hallazgos etiológicos específicos y la mayoría de estos son anomalías estructurales cerebrales.
Y los síndromes epilépticos por lo general son edad dependientes, es decir, se presentan en cierto rango de la vida, después pueden llegar a desaparecer o pueden llegar a mantenerse controlados. Ahora, ¿qué es un estatus epiléptico? Pues es una condición neurológica grave con presencia de descontrol de crisis, estas por lo general pueden ser 2 o más, que no va a permitir la recuperación de la vigilia y del estado de conciencia de la persona. La duración va de 5 a 30 minutos. El estatus epiléptico es una alteración grave, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estatus epiléptico, estamos hablando de una urgencia neurológica. Y bueno, tenemos algunos otros definiciones como la encefalopatía epiléptica, que esta va a ser un deterioro progresivo de la función cerebral. Se va a atribuir a las propias descargas eléctricas, presencia de defectos mentales, motricidad y neurodesarrollo. En este caso tenemos, por ejemplo, algunos síndromes como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome donde las crisis epilépticas tienen un muy mal control, que muchas veces los fármacos no dan mejoría a este tipo de pacientes y a veces se recurre incluso a otro tipo de tratamientos como las cirugías o el tratamiento de neuromodulación. Y bueno, hablando un poco de la epidemiología, pues es una enfermedad no infecciosa que va a afectar a unos 50 millones de personas en todo el mundo, entonces tiene una alta incidencia. Alrededor del 7.6 de cada 1000 personas tienen epilepsia en algún momento de la vida. Y bueno, también hay una mayor incidencia de epilepsia en aquellos países que están en vías de desarrollo. Alrededor de 139 personas por cada 100,000 al año. La expectativa de vida en este caso es muy reducida, de entre 2 a 10 años y con una alta tasa de mortalidad. En el caso de México, esta se va a presentar de 10.8 a 20 por cada habitante en nuestro país, ¿vale? Es la tercera causa contribuyente de trastornos neurológicos, entonces vean también, en nuestro país tiene una alta incidencia y obviamente, como decíamos al inicio, esto repercute en la calidad de vida de las personas que lo padecen y no solo en la calidad de vida de la persona que lo padece, sino en todo el entorno familiar. Porque ahorita vamos a ver un poquito más adelante, es una enfermedad que por lo general el tratamiento puede llegar a ser muy costoso. Y cuando no se cubre este tratamiento, pues por lo general la persona con epilepsia siempre va a tener una mala calidad de vida y la presencia de crisis de manera muy recurrente. Y bueno, a grandes rasgos, pues, ¿cuál es la fisiopatología de la epilepsia? Esta se va a dar principalmente por la alteración de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Cuando hablamos de neurotransmisores inhibitorios, hablamos de los neurotransmisores GABAérgicos. Es decir, para que haya una adecuada sinapsis en los axones de las neuronas, necesitamos neurotransmisores y estos van a dar ese impulso eléctrico de una neurona a otra. Entonces, estos mecanismos, hay mecanismos que van a inhibir ese impulso que va a pasar de un axón a otro. Este mecanismo inhibitor va a ser los GABAérgicos o el mecanismo GABA. Entonces, cuando hay alteración de estos mecanismos inhibitorios, entonces tenemos una alta descarga eléctrica. O también puede ser por un aumento de los mecanismos excitatorios. Estos mecanismos son el ácido aspartico y el glutámico. Cuando tenemos un aumento de estos mecanismos excitadores, entonces tenemos una alta descarga eléctrica que va a pasar de una neurona a otra. Y básicamente es por eso, disminuyen los mecanismos que van a inhibir el impulso eléctrico o bien pueden aumentar los mecanismos que van a excitar ese impulso. Ahora, la Liga Internacional contra la Epilepsia da una clasificación justamente de los tipos de crisis y de los tipos de epilepsia. Cuando hablamos de tipo de crisis, hablamos de estos fenómenos, las crisis epilépticas que pueden llegar a presentarse de manera espontánea
o que tienen algún componente. Y estos se van a clasificar en focal, en generalizada y de origen desconocido. Cuando hablamos de crisis focal, esta se presenta solamente en una parte del cerebro. Cuando hablamos de generalizada, por lo general en los dos hemisferios. Y cuando hablamos de desconocido, no se sabe dónde está el foco epileptógeno. Los tipos de epilepsia también se van a clasificar en focal, que también justamente las crisis aparecen o este foco epileptógeno aparece en una área específica del cerebro, la generalizada que abarca los dos hemisferios, la mixta, es decir, pueden tener un componente de inicio focal que después se convierte en generalizado y de desconocido. Y los síndromes epilépticos. Ahora, ¿cuál es la etiología de la epilepsia? Pues podemos tener múltiples causas, desde la estructural, es decir, algún componente estructural, por ejemplo, la presencia de tumores cerebrales, eso puede provocar crisis epilépticas. La genética, también que la persona padezca alguna enfermedad genética o que a veces incluso no está comprobada como tal la enfermedad genética, pero hay familiares que ya tienen un antecedente genético. La infecciosa, por ejemplo, aquellos pacientes que padecen neuroinfecciones, HIV, la toxoplasmosis también puede ser una causa de las crisis epilépticas. Algunas enfermedades metabólicas, pero aquí no entran las enfermedades metabólicas transitorias, por ejemplo, una hipoglucemia que te puede causar una crisis epiléptica, pero que esta es transitoria. Una vez que mejora ese componente metabólico, ya no vuelve a presentar la persona una crisis epiléptica como tal. La inmune, por ejemplo, algunas enfermedades como la encefalitis puede causar crisis epilépticas y, bueno, algunas otras causas que pueden llegar a ser desconocidas. Ahora, la clasificación que les compartí hace ratito es la clasificación de la ILAE del 2017, pero actualmente se sigue manejando. Y esta clasificación es la más actual. Es la clasificación de la ILAE del 2025, de hecho acaba de salir en abril-mayo. Y justamente esta nueva clasificación de las crisis epilépticas nos habla de algunos componentes como son los clasificadores y ahorita vamos a ver los descriptores. Entonces, cuando hablamos de clasificadores, hablamos de si la crisis es focal, si la crisis es generalizada o si la crisis es desconocida. Dentro de los clasificadores también tenemos el estado de conciencia, si hay alteración del estado de conciencia o hay conciencia preservada. Y dentro de los descriptores hablamos de toda esta cantidad de signos clínicos o evidencia clínica que podemos observar en las personas que presentan una crisis epiléptica y que nosotros debemos describir cuando presenciamos a un paciente que llega a presentar esto. Entonces, haciendo algunos ejemplos de cómo definimos ya las crisis como tal junto con los clasificadores y con los descriptores que nos brinda la ILAE, tenemos que, un ejemplo abajo, paciente femenina con crisis focal, ahí entra el primer clasificador, es una crisis focal, con conciencia preservada es otra clasificador, el estado de conciencia como habíamos dicho, y finalmente los descriptores, con movimientos clónicos en brazo derecho. Nos vamos a los descriptores, es muchísima la cantidad de descriptores desde los movimientos o los fenómenos motores elementales, los fenómenos motores complejos, fenómenos sensoriales, por ejemplo, fenómenos cognitivos y de lenguaje, fenómenos autonómicos, fenómenos afectivos y emocionales incluso. Y bueno, aura indescriptible, es decir, cuando nosotros presenciamos una crisis epiléptica debemos de mencionar también estos descriptores, con qué cursó mi paciente o con qué cursó la persona que presenta una crisis epiléptica. Dentro de los descriptores a lo mejor fue una crisis, bueno, dentro de los clasificadores a lo mejor fue una crisis generalizada con ansiedad. Entonces, todos estos descriptores justamente nos hablan de esta parte clínica que vamos a encontrar en las personas. Y volviendo al ejemplo, entonces tenemos
que una paciente femenina con una crisis focal, aquí está mi clasificador, conciencia preservada es otro clasificador y con movimientos clónicos en brazo derecho, ese es mi descriptor. Y tenemos otro ejemplo abajo, paciente masculino que presenta crisis focales, es un tipo de clasificador, sin pérdida del estado de conciencia, recordemos que el estado de conciencia es otro clasificador, con manifestaciones motoras visibles, con movimientos clónicos en mi cuerpo izquierdo. En realidad así es como debemos de identificar y de hacer el registro de las crisis epilépticas que nosotros observamos en las personas que llegan a presentar alguna. Antes solamente presentábamos una crisis tónico-clónico generalizada y es por lo general como siempre la describimos, o una crisis focal. O una crisis parcial, por ejemplo, antes les denominábamos crisis parciales, pero no, en realidad la ILAE nos da esta nueva clasificación que les digo es del 2025, es la más reciente, donde ya debemos de describir de manera muy específica todos los clasificadores y también los descriptores. Y bueno, tenemos también algunos factores precipitantes para la presencia de crisis epilépticas. En algunos casos, el uso de alcohol y algunas drogas, la privación de sueño también es un factor precipitante, la fiebre, pero les digo, muchos de estos son factores que son transitorios y que una vez que pasan, la persona puede no volver a presentar crisis. Las luces intermitentes también es un factor precipitante y algunas alteraciones metabólicas, como ya lo habíamos dicho, por ejemplo, la hipoglucemia, que también provoca la presencia de crisis epilépticas. Y bueno, ¿cuáles son las acciones fundamentales dentro del abordaje inicial? Primero, la historia clínica detallada de la persona. Aquí es bien importante que una vez que nosotros tengamos a un paciente con crisis epiléptica en la unidad de urgencias, se haga una anamnesis sumamente detallada. Con la historia clínica se debe de preguntar a los familiares incluso cómo fue la crisis que el familiar percibió, que el familiar observó, de manera o tratar de identificar también los descriptores que a lo mejor el familiar no los conoce, pero que sí no los puede decir. Una exploración física neurológica detallada, estudios de laboratorio y en algunos casos electroencefalograma y neuroimagen. ¿Esto por qué? Hablando de la historia clínica detallada, porque muchas veces podemos tener alteraciones que pueden llegar a confundirse con una crisis epiléptica y que no necesariamente lo es. Y muchas veces estos son edad dependientes. Por ejemplo, en el caso de los neonatos podemos llegar a tener mioclonías del sueño y a veces pensamos que es una crisis y realmente pues es una actividad paroxística extra a las crisis epilépticas. Entonces siempre se debe de hacer esa historia clínica detallada. En el caso, por ejemplo, de los infantes, a lo mejor a veces pueden presentar sollozos justamente por llanto, entonces eso también se puede llegar a confundir con una crisis epiléptica y entonces se tiene que hacer la valoración y el diagnóstico de manera diferencial. Y en el caso del adulto, el síncope se puede llegar a confundir muchas veces con la crisis epiléptica, entonces la historia clínica es bien importante. Y justamente hay incluso escalas para identificar si es una crisis epiléptica o si se trata de un síncope en el caso de los adultos. Y bueno, algunas otras guías para identificar si es crisis epiléptica o si no lo es. Y que les digo, esto va a depender mucho de la edad de la persona. Ahora, ¿en qué momentos se sugiere tomar laboratorios en el área de urgencias? Pues cuando tenemos una crisis epiléptica, más deshidratación por vómito, diarrea y que la persona va a cursar con deterioro del estado de alerta. Aquí se sugiere tomar biometrías hemáticas, glucosa, electrolitos y prueba de embarazo. Esto para descartar que la causa sea una causa metabólica transitoria. Cuando tenemos una crisis epiléptica con sospecha de hemorragia subaracnoidea o de algún proceso de neuroinfección o de HIV, en este caso se sugiere hacer una punción lumbar.
Y cuando tenemos crisis epiléptica con sospecha de abusos de sustancia, pues se tiene que hacer un perfil toxicológico a la persona. Ahora, ¿en qué momentos se sugiere hacer electroencefalograma? El electroencefalograma nos va a apoyar básicamente en el diagnóstico de la epilepsia como tal, ¿vale? Nos va a apoyar también para la decisión de la terapéutica y va a determinar el tipo de epilepsia en función de la actividad ictal. Pero algo que es bien importante es que en el contexto de las urgencias, el electroencefalograma no es necesario, ¿vale? Si tú tienes un paciente con una crisis epiléptica, de rutina no se le toma el electroencefalograma, al menos que la persona no recupere el estado basal de conciencia, entonces ahí sí hay que hacer el electroencefalograma, o que se sospeche de alguna actividad epiléptica no convulsiva, entonces ahí sí hay que hacer el electroencefalograma, pero de primera instancia no se le realiza en el contexto de las urgencias médicas. Y bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues los fármacos anticrisis, en algunos casos la cirugía, pero estos son casos bien específicos, y en algunos otros casos la neuromodulación. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, pues son todos estos fármacos que van a disminuir la excitabilidad neuronal, y cuando se quiere iniciar el tratamiento farmacológico, pues se debe de tener en cuenta la probabilidad de recurrencia de las crisis, la eficacia y la toxicidad de los medicamentos. La mayoría de los fármacos anticrisis llegan a tener muchísimos efectos adversos. Y bueno, esto no se los explico, pero son los grupos en los que vamos a clasificar todos los fármacos anticrisis, y que obviamente estos van a actuar de acuerdo, de acuerdo a la fisiopatología propia de la epilepsia, es decir, pueden actuar sobre el sistema GABA o pueden actuar sobre el ácido aspartico o sobre el glutamato. Por ejemplo, dentro del grupo 5 entra el cannabidiol incluso, ¿vale? Cuyo mecanismo no se conoce todavía muy bien, pero que es muy usado en algunos síndromes epilépticos como el Lennox-Gastaut, o sea, sí se llega a utilizar y entra dentro de este grupo. Y estos son justamente todos los fármacos que entran dentro de cada grupo de los fármacos anticrisis. Si ven, la verdad es que son bastantes, y bueno, cada uno va a tener su mecanismo de acción. Si ven, son bastantes. Aquí ya vemos la posología, cómo darlo, las dosis iniciales, las dosis de mantenimiento, son bastantes fármacos. ¿Y cuál es el ideal? Va a depender de la crisis, y también, aunque no lo creamos, va a depender socialmente de lo económico, ¿vale? Porque como les comentaba, muchos de estos fármacos por lo general son de alto coste, entonces va a depender de lo que la persona con crisis pues pueda costear. Y bueno, estas también son algunos de los efectos adversos. Si ven, también son efectos adversos que muchas veces provocan el abandono del tratamiento, y entonces por eso a veces tenemos pacientes con crisis muy recurrentes, porque por lo general suelen abandonar el tratamiento, una por lo costoso que es, y otra por todos los efectos adversos que pueden llegar a presentar estos fármacos. Dentro de otra medida de manejo terapéutica, pues tenemos la cirugía neurológica. En este caso, las más comunes son la amigdalohipocampectomía o la lobectomía, que es quitar una parte del lóbulo frontal o del foco epileptógeno, para con esto, obviamente, quitar lo que está provocando las crisis. Y la callosotomía, que es quitar o desconectar, por así decirlo, los dos hemisferios. Esto es muy común cuando tenemos crisis epilépticas generalizadas, es decir, que abarcan los dos hemisferios cerebrales. Entonces, lo que se hace es muchas veces desconectar, por así decirlo, quitando el cuerpo calloso. Y esto hace que una crisis que a lo mejor fue de inicio en el hemisferio derecho no pase al hemisferio izquierdo. Entonces, este es otro tipo de procedimiento. La verdad es que son procedimientos en los que a la mayoría de pacientes les va muy bien. Y obviamente la cirugía ya es
tratamiento de elección una vez que los pacientes hacen farmacoresistencia, porque esa es otra realidad. Los pacientes también suelen hacer farmacoresistencia. Y la neuromodulación es otra guía de manejo para las personas con epilepsia. Esto por lo general es la colocación de estimuladores profundos y algunos estimuladores del nervio vago, que eso obviamente van a suprimir la presencia de crisis. Y bueno, ya para casi finalizar, tenemos 4 minutitos. ¿Cuál va a ser el manejo de las crisis epilépticas en el contexto de las urgencias o del servicio de urgencias? Pues bueno, esto va a depender de acuerdo al nivel. Sabemos que las crisis epilépticas comprenden aproximadamente el 1% de las consultas en las unidades de urgencias. Yo, por ejemplo, que trabajo en un hospital de neurología, la verdad es que es la primera causa de las consultas en las áreas de urgencias. Casi siempre va a ser por crisis sintomáticas agudas, por clúster de crisis. Cuando hablamos de clúster de crisis, hablamos de 3 crisis epilépticas en un transcurso de 24 horas. Y por la presencia de primera crisis epiléptica no provocada. Y bueno, dentro de una fase prehospitalaria, pues las medidas generales, y estas medidas creo que aparte de que las debemos de saber nosotros, también la debe de saber los familiares o las personas que conviven con personas con epilepsia. Y justamente son medidas muy básicas y muy sencillas, como la protección de la vía aérea, la postura de seguridad, es decir, evitar que la persona que presenta una crisis vaya a tener un accidente, se vaya a golpear con algo. Entonces debemos de retirar todo aquello que le pueda causar o le pueda provocar daño a la persona. No introducir ningún objeto en la cavidad oral. A veces pensamos que lo ideal es meter algo para que la persona no se muerda, pero no, lo ideal es no meter nada en la cavidad oral y dejar que pase la crisis. Retirar cualquier objeto con el que pueda golpearse y obviamente intentar describir la semiología de las crisis. Esto nos va a facilitar la identificación de la misma y cronometrar el tiempo que duró la crisis, ¿vale? Esto siempre se los debemos de decir a los familiares de personas con epilepsia. Y dentro de la fase hospitalaria, pues las medidas generales, la preservación también de la vía aérea, asegurar un acceso venoso, que si bien la primera línea de manejo farmacológico se aplica de manera intramuscular, después sí se debe de asegurar un acceso venoso para la administración de los fármacos anticrisis como tal. La medida de glucemia, esto para descartar que metabólicamente esa sea la causa de la presencia de la crisis epiléptica. Retirar objetos o ropa que pueda dañar al paciente y asegurar también una postura de seguridad con la persona. Y aquí también nosotros como profesional de la salud o como profesional de enfermería siempre llevamos un registro de los tiempos de actuación, de los datos semiológicos, es decir, si la crisis fue de acuerdo a los clasificadores, fue focal, fue generalizada, fue desconocida, si fue con preservación del estado de conciencia o fue con pérdida del estado de conciencia. Y obviamente todos los descriptores, si la persona presentó movimientos, si la persona presentó ansiedad, todo esto, estas alteraciones clínicas que podemos observar y que decíamos que son parte de los descriptores. Y asegurar toma del tratamiento habitual. Siempre debemos de preguntar al familiar o a la persona que lleva a la persona con crisis si el paciente toma algún fármaco y si lo ha tomado en el transcurso de los últimos días. Porque esa es la realidad. La mayoría de pacientes que reingresan de manera continua a las áreas de urgencias lo hacen por un mal apego al tratamiento farmacológico. Y ya les decía que muchas veces es porque es un tratamiento caro, es un tratamiento muy costoso y no lo pueden costear, o bien porque es un tratamiento que tiene muchos efectos adversos y muchas veces la persona con epilepsia prefiere dejar el tratamiento porque a veces estar tomándolo le provoca muchísimos efectos adversos y prefieren dejarlo. Entonces, esta justamente es la causa por la que la mayoría de personas con epilepsia reingresan a las unidades de urgencias. Y bueno, el tratamiento se basa en detener la crisis como tal, estabilizar a los pacientes para evitar lesiones secundarias y tratar las causas subyacentes. Y ya para terminar, este es un esquema elaborado en mi hospital. Este es básicamente el manejo en las áreas de urgencias, ¿vale?
Primero, identificar si se trata, la primera causa de ingresos a las áreas de urgencias es por clúster de crisis, que les comentaba, es la presencia de 3 crisis epilépticas en 24 horas. Primero, estabilizar. Siempre se establece la hora de inicio de la crisis, los descriptores, el monitoreo hemodinámico también es importante y el monitoreo metabólico con la toma de la glucemia capilar, la búsqueda de desencadenantes. Y dentro de la primera línea de manejo tenemos las benzodiazepinas, ¿vale? Se administra midazolam de 5 a 10 miligramos como dosis única de manera intramuscular. Se puede administrar también la vida. Se tiene una segunda línea que ya puede ser cualquier fármaco anticrisis, ¿vale? Puede ser el valproato de magnesio, el levetiracetam, la lamotrigina, la lacosamida. Va a depender también muchas veces de lo que haya en las unidades hospitalarias. Y esto se debe de resolver, esta urgencia se debe de resolver dentro de los 5 a los 20 minutos, ¿vale? La primera línea de manejo siempre dentro de los 5 a los 10 minutos y posterior ya la segunda línea de manejo con los fármacos anticrisis ya los próximos 20 a 40 minutos. Si no resuelve y el paciente no presenta mejoría, entonces ya estaríamos hablando de una urgencia como un estatus epiléptico. Y bueno, a manera de conclusiones, pues la epilepsia es una enfermedad que puede provocar secuelas neurológicas severas, así como repercusiones sociales muy importantes a quien la padece y a todo su entorno social, no solamente la persona que la padece. Es importante el diagnóstico oportuno, el tratamiento y obviamente que tanto el profesional de la salud como el familiar sepa todas las medidas adecuadas. Y el papel del profesional de la salud es importante para la educación y con ello evitar retrasos o reingresos en las áreas de urgencias. Y pues muchas gracias. En nombre del Comité de Medical Expo, agradecemos a la enfermera especialista en adulto en estado crítico, Beatriz García Alcantar, así como hacer entrega del presente reconocimiento. Por favor, la despedimos con muchos aplausos. Gracias.